Hola, hola chicos, chicas, ¿cómo están? En el día de hoy, día 3 de la segunda semana de nuestro tercer cuadernillo, les voy a explicar cómo realizar las actividades 5 y 6. Actividad 5: conocer más sobre un oficio. Y en esta actividad vas a conocer qué es un reportaje. También prepararás y realizarás una entrevista a alguien que se dedique a un oficio de la construcción. Y esta información que obtengas te puede ser de gran utilidad para la actividad de cierre de la semana. Tarea 1. En esta tarea, como vemos aquí, el icono es para pensar y reflexionar. Aquí nos dice una entrevista para escribir un reportaje. Nos dice que los oficios son muy necesarios para tu comunidad y los trabajadores o trabajadoras que puedan darnos información interesante. Y que ahora te vas a convertir en un periodista y escribirás un reportaje. Aquí nos dice que es un reportaje. Y un reportaje es un trabajo periodístico para informar sobre algún tema de interés. La persona que lo realiza se llama reportero o reportera. Para empezar, hay que buscar información e investigar sobre un tema o un personaje. La noticia se arma ordenando la información. Puede incluir informes, entrevistas, fotografías y gráficos con información. Dice, prepara un reportaje para entrevistar a una persona que trabaje o haya trabajado en la construcción, ¿verdad? Entonces, vas a preguntar a un familiar tuyo que si conoce a alguien a quien tú puedas entrevistar. También puede ser a alguien que trabaje en el diseño de una casa o en la construcción, en la reparación de partes de la casa o que sepa hacer cortinados, tapizar sillas o sillones o arreglar muebles. O sea, eso es lo que tú vas a hacer, eso es lo que van a hacer en la tarea número 1. Van a pensar a quién le van a hacer esta entrevista. Claro, con esas características que están aquí, que tiene que ser una persona que trabaje diseño de una casa, la construcción, etcétera, lo que le dije anteriormente. En la tarea 2, cada entrevista tiene su preparación. Aquí vamos a utilizar hoja borrador. Vamos a utilizar hoja borrador para escribir lo que nos van a pedir. Vamos a ver. Y que en estas actividades, recuerden que en actividades anteriores se trabajó con la entrevista. ¿Recuerdas que entrevistaste a una persona adulta? Eso fue en el primer cuadernillo, sobre su infancia. Y en el segundo cuadernillo entrevistaste a una persona sobre una comida navideña, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Y en esta ocasión vas a obtener información sobre un oficio y luego escribir tu reportaje como una noticia. Y que debes preparar las preguntas que quieres hacer. Aquí en estas hojas borrador, entonces tú vas a preparar las preguntas que tú le quieres realizar a esa persona. También, para ayudarte un poco, aquí te dan un modelo de la pregunta que tú le puedes hacer a esa persona, agregando algunas más si desea. En la tarea 3, revisa las preguntas que escribiste en tu hoja. O sea, esas preguntas de aquí. Leerlas en voz alta puede ser una buena manera de comprobar si se entienden bien. Y vas a verificar los signos de puntuación, los signos que se usan en pregunta. Están aquí, mírenlo aquí. Se escribe uno al principio y otro al final. Si es una pregunta, esos signos nunca pueden faltar porque entonces no serían preguntas. Luego que hayas revisado tu ortografía y los signos de puntuación, entonces lo vas a pasar a tu cuaderno. Está el icono del cuaderno. Eso es lo que va a pasar en tu cuaderno. La pregunta solamente. En la tarea 4 dice, lleva a cabo tu entrevista. Recuerda saludar con cortesía y agradecerle al final.
Toma notas de las preguntas en una hoja. O sea, las respuestas que te va dando el entrevistado, o sea, la persona que tú estás entrevistando, entonces la vas a anotar en hoja suelta. También puede hacerle preguntas adicionales si necesita más información o surge un tema interesante durante la entrevista. Si puedes, grábala en audio o video. Eso es opcional, si usted puede. Y si de ser así, vas a pedirle permiso antes de hacerlo, antes de grabarlo, porque no puede grabar a una persona sin su consentimiento, sin antes pedirle permiso. ¿Estamos? Actividad 6. Lo que conocí del oficio a través de la entrevista. Y en esta actividad es para escribir lo que conociste del oficio. Para ello vas a escribir un reportaje, que es un tipo de noticia que se escribe en los periódicos, revistas y otros medios de comunicación impresos. En la tarea 1, las partes de un reportaje. Aquí nos dan una información para leer. Usted va a leer sobre lo que dice ahí y más abajo te habla de un reportaje que debe tener un título, que la parte que debe tener un reportaje, ¿verdad? Que debe tener un título, una breve introducción, el desarrollo del asunto central, una frase de cierre y alguna imagen o fotografía sobre el tema o personaje. Aquí nos dice que vamos a trabajar en hoja borrador. Vamos a pasar nuestro reportaje en hoja borrador. Recuerden que la hoja borrador es para arreglarlo, ver la ortografía y todo eso. Primero se pone una hoja borrador y luego en una hoja de cuaderno, ¿verdad? Entonces, en esa hoja borrador es para ensayar el texto de tu reportaje. Si tiene que utilizar varias hojas, la utiliza. Entonces, aquí en este cuadro nos dan orientaciones y ejemplos de reportaje. Por ejemplo, aquí tenemos la parte del reportaje, las orientaciones y los ejemplos. Está todo y bien clarito. Vamos a ver. El título, esos son ejemplos, ¿verdad? Dice que debe tener el título y que el título debe ser breve, anticipar el tema y despertar el interés. Y vemos un ejemplo del título. Los secretos de un electricista. Se escucha interesante, ¿verdad? Este tema. Pues ese título. Asimismo debe ser el título de su reportaje. Tenemos luego, después del título, tenemos la introducción. Y dice que en la introducción se cuenta brevemente de qué se trata el texto. Se menciona al entrevistado, ejemplo, o a la persona que usted está entrevistando, ¿verdad? ¿Para qué lo consultamos? ¿Para qué le hicimos esa entrevista? Conversamos, es un ejemplo, aquí está el ejemplo. Conversamos con Rafael, un experto en electricidad, y conocimos muchas cosas sobre su oficio. Eso es una pequeña introducción. Luego tenemos el cuerpo o desarrollo. Y nos dice que el cuerpo desarrollo se presenta la información obtenida en la entrevista. Es la parte más larga. Todo lo concerniente a la pregunta que usted realizó, la respuesta es que usted va a poner en el cuerpo o desarrollo. Aquí tenemos un ejemplo. Rafael aprendió su oficio ahí tenemos puntos suspensivos, eso quiere decir que sigue, ¿verdad? Lo que más le gusta de su trabajo es, a Rafael le pasó una cosa increíble en su trabajo. Vamos bien, ¿verdad? Tenemos el cierre o conclusión, que ya es la parte final del reportaje. Dice que en la conclusión o el cierre, en una o dos frases se reflexiona sobre la entrevista y el tema. Aquí tenemos el ejemplo. Esta entrevista reveló muchos secretos de los electricistas
Y ahora sabemos que continúa ahí. Por último, firma, fecha y lugar. Indicar el nombre del reportero o la reportera, la fecha que se escribió el texto y el lugar. Aquí tenemos Ramona Martínez. Si usted, quien hizo la pregunta, el reportero o reportera, se llama Ramón Pérez, entonces pone Ramón Pérez. La fecha del día que usted realizó la entrevista, 20 de enero del año 2021. Santo Domingo, República Dominicana. Tenemos el lugar. Si usted vive en Santiago, Santiago, República Dominicana. Y por último, última tarea del día de hoy, tarea 2, escritura final del reportaje. Usted va a leer detenidamente su propio reportaje en voz alta y así vas a realizar los ajustes necesarios. También se lo puede leer a un familiar y escuchar sus ideas. Luego vas a revisar la redacción, ortografía, puntuación y separación de las palabras del borrador. Luego vas a hacer un dibujo, vas a seleccionar un dibujo o una imagen para el reportaje. Puede ser de la persona a quien usted entrevistó o del oficio que ejerce esa persona. Después que hayas revisado que todo esté bien, la escritura, todo esté en orden, entonces vas a pasar a tu cuaderno el texto completo del reportaje y pega la imagen. Por último, vas a inventar el nombre del periódico que publicará el reportaje. Vas a inventarle un nombre a ese periódico. Y ya, para culminar con éxito el día de hoy, nos vamos a la planilla de seguimiento y vamos a anotar todo lo que nos piden del día 3 de la segunda semana. Es todo, mis amores. Hasta luego.